capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y esta palabra tiene un título. Bueno, no terminé el testimonio. Y este joven, al ver la mano del Señor que lo ayudó, porque él dice que Dios lo ayudó, pone alabanza, dice. Y yo quiero invitarlo un día a que venga a la casa del Señor. Un día el Señor nos dijo a nosotros aquí que iba a venir de todo a su casa. Y nosotros tenemos que creerle al Señor, amén. Amén. Vamos a leer, si se quiere poner de pie. Es un poquito larga la lectura, pero quiero compartirla para que usted la pueda entender. Dice este título, Rescatados del horno de fuego. La voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vives. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio y de la zampoña, y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado ni adoran tu Dios, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach
y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los hombres. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar. Y estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió un ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición en este día. Oh, Señor, yo sé lo que tú quieres, Señor, de nosotros, de tu pueblo, Señor. Padre, ayúdame en esta hora, que tu Espíritu Santo esté aquí conmigo. Quiero ser instrumento en tus manos, Señor. Transmitir tu palabra, esta palabra que has puesto en mi corazón desde el día en que te conocí, Señor. Glorifícate, Padre, en este día, en este lugar, en cada corazón, en cada vida, y aquellos que están escuchando a través de la transmisión, Señor. Que tu poder, Señor, nos alcance en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Me disculpa que haya sido larga la lectura. Leí todo el capítulo, que tiene 30 versículos, esperando de haber podido leer rápido. Bueno, yo le puse un título a esta palabra que dice: confiando en el Dios Altísimo y viendo su gloria. Y bueno, el libro de Daniel dice que Daniel fue deportado a Babilonia cuando era joven, siervo en las cortes de Babilonia y Persia durante los 70 años de cautividad, usado por Dios como su portavoz, tanto los gentiles como los judíos. Daniel demostró el poder de Dios por medio de la interpretación de sueños y en su vida piadosa,
y obediencia. En sus propias visiones, Daniel vio el perfecto plan de Dios para la nación escogida. A través de su ministerio, el mensaje de Daniel viene con una resonante claridad. Dios está en control, no solo del presente, sino también del futuro. Este libro de Daniel es muy interesante, muy profundo. Cuando nosotros lo leemos y vemos también que en estos tiempos cómo se han cumplido las palabras que Daniel hablaba, como el Señor le entregaba. Pero aquí en esta historia que yo compartía con ustedes, vemos la grandeza de Dios y lo que Dios hizo con los jóvenes. Esta palabra siempre se la predicaban a los jóvenes. Se la han predicado, pero yo recuerdo en mis tiempos de juventud, cuando recién conocí al Señor, era muy predicada esta palabra, muy predicada, como lo que ahora no vemos mucho, que se les predique tan seguido como se nos predicaba en el tiempo a nosotros en nuestra juventud. Los ancianos, los adultos de ese tiempo, había una gran preocupación por la juventud que llegaba a la casa del Señor. Y entonces les compartían estas palabras, muchas veces les transmitían, ¿para qué? Para que los jóvenes al escuchar estas palabras pudieran conocer al Dios Todopoderoso. Porque las personas que vienen de afuera solo escuchan que hay un Dios que existe. Y muchos vienen de sus hogares que son católicos y que le enseñan cómo acercarse a Dios. Le enseñan que hay que ir a la iglesia los domingos, que hay que rezar en la noche, que tienen que aprenderse un rezo, que tienen que consagrarse en hacer primera comunión, bautizar a los niños, ir a misa, todas esas cosas. A la gente que por su familia son católicos. Los cristianos enseñan a sus hijos a través de la palabra y tratando de transmitir que el conocimiento de la palabra y que los hijos de Dios, los hijos de los cristianos puedan en sus vidas desde pequeños tener la palabra en su corazón y pueda haber en ellos respeto y temor. Temor de Dios, pero no miedo, temor al Dios que se le está presentando, el cual nosotros presentamos un Dios vivo, un Dios real, un Dios todopoderoso, un Dios que dice la palabra que tiene oído, escucha, tiene ojos y ve, y tiene boca y habla. No es un Dios que está ahí colgado en un madero. Él está vivo y Él tiene poder. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas historias que nos hablan de la grandeza y del poder de Dios. Y una de ellas es esta. Y nos habla de estos jóvenes que en el capítulo 1 del libro de Daniel nos damos cuenta los comienzos de esto y qué es lo que llevó a que estos jóvenes fueran librados del horno de fuego. Porque antes hubo una decisión en ello, una decisión importante. ¿Cuál decisión? Que cuando fueron tomados cautivos, se llevaron a los hijos de Dios a Babilonia, y Babilonia creció, pero el rey quería que hubieran jóvenes preparados para enseñar a los demás. Entonces llamó a que llamaran príncipes, jóvenes entendidos, con conocimiento para enseñar, y llamó príncipes. Y dentro de esos príncipes que eran preparados como Daniel habla la palabra que él era de familia acomodada, entonces llaman a esto, y dentro de esos jóvenes príncipes que llamaron para ser preparados 3 años, ser cuidado y preparado, entonces ahí estaba Daniel y sus 3 amigos, y sus 3 eran 4. Y el rey mandó, si vemos en el capítulo 1, y tomó a personas para que prepararan a estos jóvenes.
y al prepararlo le tenían que dar todo lo que el rey mandaba. Dentro de eso que mandaba el rey era su alimento, porque ellos decían que tenían que alimentarlos como alimentaban al rey. Pero los jóvenes que estaban ahí, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no quisieron comer la comida del rey. Y esto es lo que se le enseña a los jóvenes en las iglesias, para que aprendan a no contaminarse, aprendan a decidir el por qué no tienen que contaminarse. Mire, y les voy a leer un poquito para que puedan entender. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino del que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesach, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebían. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos: Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que semejante a vosotros, condenaréis para el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbre a comer, agua a beber. Y entonces así rechazaron ellos la comida del rey para no contaminarse, porque ellos tenían en su corazón la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y las enseñanzas que le habían dado sus padres, ¿cierto? Y de ahí, después de esta decisión, ellos no comieron la comida del rey y comieron, como pidieron, lenteja y tomaron agua. Pero el Señor estaba con ellos, y cuando se presentaron delante del rey, su apariencia era robusta. No tenían palidez en su rostro y estaban más fortalecidos que los que se habían alimentado con la comida del rey. Y entonces ellos y Daniel hallaron gracia delante del rey y lo pusieron por delante, y también a sus compañeros, los 3. Y de ahí parte, yo leía esto, y de ahí parte la respuesta del Señor y la confianza de ellos al ir al horno de fuego. ¿Por qué? Porque antes de pasar por esa prueba hubo una decisión en ellos, una decisión firme de no contaminarse. Muchas veces nuestras decisiones anteriores tienen consecuencias con lo que va a pasar después. Ellos tomaron una decisión de estar firme y no contaminarse con la comida que lo iba a apartar de lo que ellos llevaban en su corazón, lo que Dios le había puesto a través de las enseñanzas que habían tenido como hijos de Dios. Y el Señor, cuando ve en un corazón una disposición para estar tomado de Él,
nada tiene que hacer en el corazón del cristiano o en el corazón de aquel que ha conocido al Señor o que está a su palabra. No puede vacilar. No puede vacilar porque ya tiene su convicción, ya tiene su decisión en el corazón. Ellos tenían esta decisión en su corazón de no contaminarse y de no hacer lo que le estaba diciendo que hicieran, y confiaron en que si ellos comían legumbre y tomaban agua, iban a estar robustos igual y no iban a contaminarse con lo que le querían dar, porque ellos sabían que ese vino que les servían se iban a embriagar. Que el Señor nos ayude en esta hora. Nosotros en la palabra del Señor vemos muchas cosas grandes como el Señor hizo aquí con ellos. Esto, cuando ellos entraron al horno de fuego, dice la palabra que el rey mandó a calentarlo muchas veces más. Y los que los tomaron a ellos, al inclinarse a tirarlos adentro, fueron quemados. Fueron quemados. Imagínese usted cómo era tan fuerte la llama que ellos los quemó. Pero vea usted la grandeza y el poder y la misericordia y no sé, la gloria del Señor que hizo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una actitud de respeto, de temor, de reverencia ante su Dios, antes de pasar por esta prueba. Por eso que es importante la decisión que yo tome me va a determinar en lo que me ocurra más adelante. Ellos tomaron una decisión firme de no contaminarse y dieron a demostrar que el Dios que ellos creían y servían y llevaban en su corazón le iba a demostrar a los demás que estaba con ellos. Y cuando llegaron a esto, que fueron echados al horno de fuego, ¿por qué? Porque no quisieron inclinarse ante una estatua, ante un Dios. ¿Por qué? Porque tenían claro, yo digo, la palabra de Dios y en los mandamientos del Señor, porque ya estaban los mandamientos del Señor en ellos, porque dijeron, no adoraremos a imagen ni a otro Dios que no sea nuestro Dios. Y la palabra del Señor dice que el primer mandamiento, ¿cómo es? No tendrás Dios. Dice ahí en Éxodo 20, ahí están los mandamientos, Éxodo 20, creo que es versículo 2. $22 parece que es Éxodo. Ya lo tengo aquí. Éxodo 23 dice, este es el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso que ellos tenían tan claro la palabra en sus vidas, en sus corazones. Dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero nosotros vemos que Jesucristo en el Nuevo Testamento lo resumió esto. Él lo resumió ahí en Marcos capítulo 12, 30. Dice, Jesús resumió este mandamiento y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Imagínese, aquí el Señor lo deja más claro. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda la fuerza y con toda tu mente, con todo el corazón. Y eso era lo que ellos tenían en ese momento. Por eso que no se postraron, por eso que no quisieron adorar y prefirieron ir al horno de fuego. Nosotros en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento vemos muchas cosas que el Señor hizo para mostrar para demostrar su gran poder, para demostrar quién era Él, cómo Él es Dios soberano, poderoso. Él tiene todo el poder sobre todas las cosas. Y lo vemos cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud y lo sacó y le mostró su mano poderosa. Cuando abrió el mar y pasaron en seco. Ahí vemos la gloria del Señor
el poder de Dios tan grande. Por eso que ellos, estos hombres, estos jóvenes, sus padres les transmitieron, los antepasados fueron transmitiendo la palabra hasta que llegó a ellos. Que es importante lo que nosotros podamos enseñar en nuestros tiempos, en los tiempos, que podamos dejar las enseñanzas, las convicciones claras, la palabra clara, que llegue al corazón, que sean verdaderamente recibirlas con poder y ella perdure los años que pasaron. Ellos la llevaron aquí, como fue transmitida la palabra a sus vidas. Que no quisieron postrarse a una estatua ni adorar ningún Dios, ni tampoco quisieron comer lo que le querían dar para contaminarse. Y ahora en estos tiempos nosotros, ¿habrán jóvenes así? ¿Habrán hombres y mujeres decididos a negarse a muchas cosas? Muchas veces nosotros como pueblo de Dios queremos ver la gloria del Señor. Y cantamos, queremos ver tu gloria, Señor. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a dejar muchas cosas que están ahí en el corazón, que están arriesgadas ahí? Porque muchas veces escuchamos la palabra, pero no le permitimos a la palabra que more aquí. No le dejamos a Dios que la palabra more aquí, sino que la escuchamos y la dejamos pasar. Y entra, mucho se decía esto cuando era un joven, entra y sale. Pero la palabra debe entrar y quedarse aquí, como se quedó en ellos. Se quedó la palabra en los años, en los tiempos. Que el Señor nos ayude. Queremos ver la gloria del Señor. Queremos ver milagros. Queremos ver acontecimientos como los que veían nuestros antepasados, como los que veían en el Antiguo Testamento. Abrirse el mar, los hombres oraban y el sol se paraba. Los hombres oraban y el fuego bajaba. Esa grandeza. Oh, Sayacoy. ¿Cómo miramos al Dios que servimos hoy? ¿Cómo lo tienes tú? ¿Cómo es para ti este Dios? ¿A qué Dios le sirves? ¿A un Dios de madera? ¿A un Dios pequeño? Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso. El mismo Dios que hacía estas cosas es el mismo que le servimos hoy. Pero nosotros limitamos el poder de Dios nosotros porque no queremos negarnos a muchas cosas. Y pensamos, y pensamos que no somos idólatras. Y decimos, yo no soy idólatra. Pero la palabra del Señor, también ahí, no sé en qué lugar, pero dice que Él les manda que cuando vayan a otra ciudad, no toméis las costumbres de ellos. Y muchas veces tomamos culturas de otro país y las tomamos y decimos, no es malo. No es malo que yo tenga esta cultura. No es malo que yo, el tiempo que vivimos hoy, que sé que no estoy aquí diciendo algo que no sea verdad, que muchas veces en este mes, muchos cristianos que no tienen, que son nuevos, voy a decir, y que no tienen el conocimiento de la palabra verdaderamente, que toman a sus hijos y los disfrazan. Y dicen, no, pero yo los disfracé de angelito para que tenga dulce nomás. Eso trae consecuencias. Yo me recuerdo que cuando hacía clase en la escuela dominical, un día toqué este tema y habían unos niños grandes. Y empecé a hablar de esto, a decir que Halloween no era bueno, que Halloween a Dios no le agradaba. Y empecé a decir, y había una niña así de grande. Cuando le empecé a hablar, se molestó, me miró y se paró y me dijo, yo no quiero que usted me diga eso. Yo no quiero escuchar eso, yo quiero que a mí me den dulce y me voy. Y se fue. ¿Por qué? Porque ya tenía su vida, sus enseñanzas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y nos perdone.
Porque nosotros, los que transmitimos la palabra del Señor, los que transmitimos la verdad, debemos enseñar, transmitir. Pero por sobre todas las cosas, los predicadores deben enseñar la palabra con autoridad, con poder, para que esta palabra llegue al corazón. Estos jóvenes tenían temor al Dios Todopoderoso, al Dios grande, que los podía librar del horno de fuego, que estaban con ellos ahí. Jesucristo mismo estaba con ellos ahí. Y nosotros en este tiempo, los jóvenes de este tiempo, perdónenme, pero no le hablo solo a los jóvenes, sino a todo cristiano, a todo hijo de Dios, ¿cómo conoce la palabra? ¿Qué usted conoce de este Dios? ¿Cómo lo respeta? ¿Cómo los cuida? ¿Cómo cuida sus mandamientos? Oh, caballachiana y ahí. No viva una vida cristiana tan light, porque usted conoció a un Dios vivo, un Dios real. Dice que Él es amor y fuego consumidor. No le quiero meter temor porque no le quiero amenazar como muchos antes amenazaban. Pero una cosa sé, que tengo que hablar la verdad. Una cosa sé, que tengo que enseñar a los cristianos que vienen llegando a conocer a Dios Todopoderoso, que no es un Dios para jugar, con Él no se juega. Debemos respetar a Dios con temor. Dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando tenemos temor, somos sabios, nos cuidamos. Y aún más, antes los cristianos de antes, el Espíritu venía sobre los profetas y los hacía hablar. Pero ahora nosotros tenemos un privilegio más grande cuando Cristo vino a la tierra y Él cumplió su propósito, su ministerio, y levantó a sus 12 discípulos y les enseñó y les dijo que fueran y anunciaran el Evangelio y transmitieran la palabra. También les dijo, pero no os preocupéis, no os dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es una persona que cuando nosotros aceptamos al Señor y creímos que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y mora con nosotros y está con nosotros. Y dice que Él está dentro de nosotros, somos templo de su Espíritu. Y yo debo cuidar mi templo, yo debo cuidar el corazón, porque ahí mora el Espíritu Santo. Y debo ver qué es lo que hago, qué es lo que dejo entrar a mi corazón, qué es lo que dejo entrar a mi mente. Y muchas veces nosotros erramos, nos equivocamos, y a veces entra la amargura, la tristeza, el dolor, entra el enojo, entra el rencor, tantas cosas que impiden que el Espíritu Santo esté aquí en su plenitud. Esta es la gloria del Señor. Esta es la gloria del Señor. Y esta gloria al Señor quiere que nosotros también la llevemos. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él mostró la gloria del Padre. Cuando hacía sanidades y grandes milagros. Cuando sanó al ciego. Cuando levantó a Lázaro de la tumba, fue la gloria de Dios. Y el Señor que dijo en su palabra, mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. ¿Qué gloria llevo yo? ¿Qué gloria llevas tú? Ayúdanos, Señor. El Señor protege a sus hijos. En este capítulo 3, ¿sabe lo que se ve ahí? Fe, confianza y lealtad. Estas tres cosas tuvieron ellos. Fe en que el Señor lo iba a guardar, en que Dios lo iba a guardar, su Dios, el Dios Altísimo. No nos inclinaremos, oh Rey, ni haremos lo que tú nos pides. Y fueron leales a Dios. ¿Cuánta lealtad tengo en este tiempo con Dios? Somos leales cuando nadie nos ve. Ahí tenemos que ser leales, porque Él nos ve. Su mirada está sobre nosotros. Nosotros también vemos ahí en Génesis, cuando el Señor mandó el diluvio.
Ellos nunca pensaron que iba a venir una lluvia tan grande, ¿cierto? Pero el Señor hizo eso para volver a empezar con su humanidad, porque dice que los hombres estaban, pero la maldad había sobrepasado la humanidad. Y Él dijo que lo iba a eliminar, pero dándole oportunidad de volver a construir en ellos. Por eso que le dijo a Noé que tomara su familia y tomara los animales y entrara al arca. Y de ahí el Señor empezó a volver a levantar la humanidad. Siempre nuestro Dios queriendo restaurar al hombre, dándole oportunidad. Siempre nuestro Dios mostrando su gloria, su gran poder. Tal vez nosotros en estos momentos no nos va a pasar esto, como que los quieran echar a un horno de fuego ardiendo. Pero ¿sabe qué? Nosotros se pone a prueba nuestra fe, porque pasamos por pruebas, dificultades, muchas cosas como hijos de Dios, para que nuestra fe sea firme, sólida. Ahí en 1 de Pedro 1:7 nos habla de la fe. Quisiera que leyéramos eso. Como ellos fueron, ahí está, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque tiene que ser nuestra fe probada, así como se prueba en el horno. Y también nos habla la palabra, dice que cuando pases por las aguas, ¿cierto? Cuando pases por el fuego, por el agua, no la tengo bien clara. En Isaías 42:2, ahí está. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso nos da a entender que como hijos de Dios pasamos por pruebas, grandes pruebas, dificultades, pasamos por las aguas, por el fuego, así como estos jóvenes fueron echados al fuego. Nosotros como cristianos, nuestro corazón, pasamos por momentos difíciles, muy difíciles. Pueden ser enfermedades, dificultades, problemas, persecuciones judiciales, muchas cosas que podemos enfrentar en la vida. Y ahí está el Señor con nosotros. Dice que no te quemarás, no te anegarás. La llama no arderá en ti. ¿Por qué? Así está el Señor con nosotros como estuvo con ellos. Así está el Señor contigo cuando tú estés pasando momentos de dificultad, como confiaron ellos, tú tienes que confiar en el Señor, tienes que creer, pero también tienes que reconocer en el corazón a qué Dios tú le sirves. ¿Y quién te llamó? ¿Quién hizo una obra en tu vida? El Señor Dios Todopoderoso. Él hizo un milagro en nuestro corazón. Él nos llamó, Él nos salvó. Él nos dio una promesa de que estaríamos con Él. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es nuestra confianza, esa es por lo que nosotros peleamos. No peleamos en esta vida por una riqueza, por un bienestar, porque ya no hay tiempo para eso. Cristo viene y todo lo que nosotros podamos adquirir en esta tierra va a quedar aquí. Es mejor que nosotros trabajemos para el reino de los cielos, haciendo la voluntad del Señor, transmitiendo la palabra para que muchos vengan, para que muchos se conviertan y muchos crean y muchos conozcan este Dios. ¿Cuándo lo van a conocer? Cuando en nosotros se hayan hecho estos milagros, cuando venga la gloria del Señor y ya los hombres no escuchen las palabras, sino vean los hechos, que como vio este rey, el hecho que Dios hizo con ellos, lo que hizo con ellos, eso lo llevó al rey a reconocer al Dios de ellos y a hacerle reconocer a toda la nación quién era el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego.
Eso es lo que el Señor quiere para este tiempo. Pero en nosotros hay algo, hay un impedimento. ¿Y cuál es el impedimento? Yo lo sé, tú lo sabes. ¿Qué te está impidiendo? Que tú muestres a ese Dios que conociste, al Dios grande, al Dios verdadero. ¿Qué tienes que dejar en tu vida? ¿A qué tienes que renunciar? A tantas cosas es mejor renunciar. ¿Sabes por qué? Porque todo eso va a quedar. Todo va a quedar. Es mejor renunciar para que alcancen la vida eterna y muchos la alcancen. Fuimos llamados con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito, un llamado. Para cada uno hay algo por lo cual el Señor lo llamó para hacer en su obra. A uno dice que Él constituyó los ministerios, Él llamó los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y dentro de esos ministerios también hay otros que el Señor llama. Y dentro de todos esos ministerios estás tú. Dios tiene algo para ti. Dios puso en ti su palabra. Palabra de vida está en nuestra boca. Nuestra boca se habla y hay poder en esa palabra. Cuando yo tengo una búsqueda, una intimidad, cuando yo me niego a mi carne, a mis cosas que yo anhelo, que yo deseo. Y no es fácil poder decir, yo me niego a esto porque esto me separa de mi Dios. Esto me impide que yo pueda ser lleno de la presencia del Señor, que es lo que nos hablaba el Señor el jueves pasado. Él quiere quedarse con nosotros. Él no quiere visitarnos nomás. Él quiere quedarse, que la presencia del Señor se quede. La presencia de Dios estaba con los jóvenes. Estuvo ahí cuando estaban en el fuego. Y dice que ningún pelo se quemó. Sus ropas estaban intactas. Un milagro tremendo. Una obra que Él hizo para que todos vieran al Dios que ellos servían. ¿Cuántos ven los del mundo a nosotros? ¿Cómo los ven? ¿Cómo te ven a ti? ¿Cómo me ven a mí? ¿Ven que hay un Dios que servimos poderoso? Alumbras como el Señor dijo que teníamos que alumbrar. Eres luz. Eres esa luz que alumbra. Esa luz que todos miren y dice algo tiene. Quiero estar con ella, con Él. Quiero compartir con Él porque algo tiene. Eso que tiene no sé qué es lo que es. Transmites la paz del Señor. Transmites el amor. Transmites la fuerza. Transmites consuelo. O vives para ti egoístamente y ocultas lo que el Señor ha puesto en ti. La palabra del Señor me dice que Cristo antes de partir, Él antes de morir hizo una oración. Y Él dijo ahí en Juan 17, y con esto voy a terminar. Juan capítulo 17. No sé si lo anoté. Juan 17, 22. Dice así: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él oró para que la gloria que Él tenía cuando estaba en la tierra y la mostraba, también nosotros la tuviéramos. Pero también en esto vemos, dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando está la gloria del Señor en nuestras vidas, cuando su gloria se manifiesta, hay unidad. Porque estos jóvenes también estaban uno. Fueron 3. Y yo creo que ninguno dijo, no, yo no voy a ir. Yo no quiero ir al horno. Los 3 fueron. Y el Señor dice que la gloria que le dio su Padre, también Él la dio a nosotros. También Él quiere que seamos portadores de su gloria. También Él quiere que nosotros hagamos a través de su autoridad y de las promesas que Él nos dio, milagros. Y que vivamos una vida en Cristo victoriosa. Pero esto está aquí, en mi corazón y en tu corazón. Tú decides cómo muestras a tu Dios. Cómo el mundo te ve como hijo de Dios. Cómo alumbras tú en este mundo. Y cómo le honras con tus hechos. Y cómo le obedeces a Él. Y le sirves a Él. Porque la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Nosotros no tenemos que servir a los hombres en hacer lo que los hombres lo dicen cuando los llevan por mal camino. El Señor, su palabra nos lleva
por el camino correcto. Y dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, Él está aquí, Jesucristo está aquí y no estoy sola, estoy con el Señor. Tú estás con el Señor y también tienes su Santo Espíritu. Así que una decisión importante y una determinación. Hoy determino, Señor, honrarte y que todos vean que soy tu hijo y quiero llevar ese poder en mi vida y quiero mostrar ese poder que mostraron los jóvenes, una determinación para que la gloria del Señor se vea a través de mí. Yo quiero ver la gloria del Señor. Y yo sé lo que es ver la gloria del Señor. Yo la conocí, yo la vi. Ahí está, sentado, con 2 hijos, cuando Él no tendría que estar en esta vida. Yo le digo, tú tienes 2 vidas, tú naciste 2 veces. Y así el Señor quiere hacerlo contigo, conmigo y con tu familia. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Que este día pueda usted salir de este lugar con una determinación. Voy a mostrar a qué Dios le sirvo. Voy a ser esa luz que alumbra. Voy a servirte, Señor, y voy a ser determinado a no contaminarme con lo que el mundo tiene, a no tomar las culturas ajenas de otro lugar, a cuidar este templo que está aquí, que es templo de tu Espíritu Santo, y a agradarte, Señor, el tiempo que nos queda, a que otros puedan llegar a conocer esta verdad, a conocerte a ti, así como el rey, cuando vio este milagro y este poder y esta gloria que el Señor, que Dios mostró cuando lo sacó del horno de fuego sin que ni su ropa dice que no tenía ni olor a humo. Este es el Dios que nosotros servimos. Joven, hermano, servimos a un Dios poderoso. Respetémoslo. Honrémoslo. No solo de palabra. No digamos que honramos al Señor y no reconocemos ese gran poder que está en nosotros. Glorifícate, Señor.